Un nuevo reportaje de Reportea reveló que Paulo Contreras, ex alto oficial de la PDI y hasta hace pocas horas director de contrainteligencia de la ANI, mantuvo durante años un intercambio de información reservada con el abogado Luis Hermosilla. Los chats muestran solicitudes de antecedentes e investigaciones en curso, información de inteligencia, coordinaciones fuera de los canales institucionales e incluso intentos de influir en la cobertura de medios de comunicación. Tras la publicación, Contreras dejó su cargo en la Agencia Nacional de Inteligencia. Conversamos entonces con Gabriela Pizarro, editora de Reportea, para revisar los principales hallazgos de esta investigación y las interrogantes que abre sobre el caso Hermosilla y la penetración de sus redes en el aparato del Estado. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, ¿y tú, José, qué tal? Muy bien. Ya. ¿Por qué este reportaje cambia la comprensión del caso Hermosilla? Bueno, es un antecedente muy relevante que pone de nuevo sobre la mesa la influencia que tenía Hermosilla en la Policía de Investigaciones, ¿ya? Para ubicar un poco a la gente de quién es Paulo Contreras y cuál era el rol que él cumplía dentro de la PDI antes de llegar a la ANI, que es el cargo donde estaba ahora y que tú bien decías que tuvo que renunciar después de la publicación del reportaje. Recordemos que por ahí, por marzo de 2024, el audio de Hermosilla que destapa todo esto sale a fines del 2023, ¿cierto? Sí. Y después, en marzo de 2024, cuando ya la Fiscalía tenía en su poder el famoso teléfono de Hermosilla con todos los mensajes que hemos ido conociendo, se conoce que a través de esos chats queda en evidencia que en ese momento el director de la PDI, Sergio Muñoz, le filtraba información a Hermosilla. A Muñoz lo sacan del cargo, queda formalizado, se va inmediatamente a prisión preventiva, todo esto en marzo de 2024, la PDI queda descabezada. ¿Y quién queda como segundo al mando de la PDI? El señor Paulo Contreras, que ahora sabemos, gracias al reportaje, hacía exactamente lo mismo que el señor Sergio Muñoz. Le filtraba información de causas en curso, de bases de datos internas de la PDI al señor Hermosilla. Y de hecho, Sergio Muñoz fue condenado por eso. El año pasado lo condenaron a 3 años de libertad vigilada porque reconoció el delito de vulneración de secreto, de entregar información reservada. A través de un juicio abreviado, que como saben eso rebaja un poco las penas porque implica que la persona reconoce, ¿no? Entonces le dan como la ventaja de rebajar la pena, 3 años de libertad vigilada, pero lo que no sabíamos es que el segundo al mando hacía exactamente lo mismo. Recién, a fines de 2024, lo sacan de la PDI, el actual director Serna, lo pasa a retiro. Y es en marzo de este año que el gobierno de José Antonio Kast lo pone en una jefatura estratégica de la Agencia Nacional de Inteligencia. Él era el jefe de la División de Contrainteligencia, de una institución que está a cargo de resguardar los secretos más sensibles del Estado chileno. Y esa era la persona que, mientras estuvo en la PDI, por lo que vimos en su chat, desde 2018 a 2023, le filtraba información sostenidamente a Hermosilla. Lamentablemente no tenemos el detalle de todo lo que le filtró Paulo Contreras a Hermosilla, porque los chats no son explícitos siempre, ¿cierto? Se habla de reuniones personales, conversaciones por teléfono, conversaciones por Telegram, que también han aparecido en otras investigaciones, que con un puñado de personas, Hermosilla se comunicaba a través de Telegram justamente para tocar los temas más sensibles y que tiene una protección distinta a WhatsApp, ¿no? Hasta el momento no hemos escuchado ni una palabra en las causas de Hermosilla en referencia a estos mensajes en Telegram, ni de parte de la Fiscalía, ni de parte de la defensa de Hermosilla. Es bastante interesante lo que ustedes cuentan porque uno de los aspectos más delicados del reportaje es que los chats muestran solicitudes y entrega de información que no era pública, como tú muy bien decías. Ajá. Por ejemplo, cuando Hermosilla le escribe, la Fiscalía de San Javier abrió una investigación de oficio, despacharon orden a la PDI, ¿me puedes ayudar? Y Contreras responde, por supuesto, ¿qué requiere? A lo que Hermosilla contesta, la orden. ¿De qué tipo de información estamos hablando y por qué resulta tan grave que esa conversación ocurriera entre un abogado particular y un alto oficial de la PDI?
De partida hay que ser muy enfáticos en que Hermosilla, aunque fuera un asesor de gobierno, no tenía acceso o no, por norma no debería haber tenido acceso a esa información que le entregaba Paulo Contreras. Paulo Contreras, por el rol que cumplía en la PDI, tenía acceso a esos datos, pero estamos hablando de información de investigaciones en curso, información que es reservada. Además, consultas a bases internas de la PDI, por ejemplo, hay un capítulo del texto donde hablamos de un seguimiento que le hicieron a Daniel Jadue cuando él todavía era alcalde de Recoleta y estaba en carrera presidencial, por ahí por 2021. Y en ese caso, ¿qué información se estaba utilizando para los registros para... migratorios? Okay. Lo que hace Paulo Contreras es consultar en la base interna de la PDI, porque es la PDI la que maneja los movimientos migratorios de las personas. No saben quién entra, quién sale, por dónde salió, en qué fecha, etcétera. Y esa base de datos es la que consulta Paulo Contreras y le entrega esa información a Hermosilla. Pero Hermosilla no tendría por qué haber tenido acceso. Claro, a no esa existe información. una justificación institucional para poder llevar a cabo. Okay. Ni tampoco había una orden de investigar o de recabar siquiera esa información. Fue simplemente una iniciativa de ellos de saber dónde estaba Jadue, con quién andaba, etcétera. Y después esa fue información que circuló por redes sociales. Sí, porque uno de los chats también decía, nos demoramos pero llegamos, el refrán de mi equipo. Claro, creo que es justamente lo que le dice cuando logran identificar incluso el resort donde estaba pasando sus vacaciones Daniel Jadue. Da la impresión de que estaban realizando una búsqueda deliberada para satisfacer una solicitud de Hermosilla, entonces. Sí, y eso es constante en las conversaciones, pero como te decía, hay otros momentos en que solamente queda el registro de que Paulo Contreras le mandó sobres con información. Eso también sucede varias veces a lo largo de la revisión que hicimos de los chats. Hay otra parte importante de los chats que son sobre Carabineros, cuando Paulo Contreras le advierte a Hermosilla sobre el ascenso de Marcelo Araya. Ojo, don Luis, con Araya, podría venir salpicado. Y luego agrega, nada que hacer, se advirtió. Ajá, el actual general director de Carabineros. Y lo mismo sucede cuando hablan sobre Mario Rosas, que es el ex director general de Carabineros. Y lo que se dice en los chats, que es la advertencia que hace Paulo Contreras, que había manchas en las hojas de vida de estos dos generales, pero no se dice exactamente cuál es esa mancha. Sabemos que se compartió documentación, porque de eso sí hay registro en los chats, que le manda documentos con la hoja de vida de estos generales, y luego cuando Hermosilla, porque lo conversan también, Paulo Contreras le dice, de esto conversamos ayer. Y Hermosilla le dice, bueno, yo ya tengo 62 años, me acuerdo que conversamos, pero no me acuerdo del detalle, de cuáles eran esas manchas. Y ahí Paulo Contreras le dice, vamos por Telegram. Entonces ahí queda la muralla, ¿no? De que no podemos saber realmente cuáles eran esas manchas. Pero esa era información que le permitía a Hermosilla mover sus hilos, tener información clave para reforzar o robustecer esta autoridad que él iba ejerciendo en términos de influencia en el gobierno, en las cortes. Claro. Y con sus clientes privados también, por supuesto. Claro, porque con respecto a lo de Carabineros hay algo muy relevante porque hay información muy, muy sabrosa para nosotros los periodistas, porque Contreras incluso envía antecedentes reservados sobre Mario Rosa y escribe, no tiene perfil de colaborativo entre las instituciones, no iría mal como sistema. Todo esto también pensando que siempre se habla de esta disputa entre la PDI y Carabineros. Exacto, sí, sabemos que son dos instituciones que constantemente están teniendo roces, y aquí podemos ver que la PDI, o al menos Paulo Contreras, estaba mirando con mucha minucia, o con mucho detalle, perdón, cuáles eran los antecedentes de las personas que iban a asumir cargos relevantes en Carabineros. Tú hablabas de Telegram. En distintas oportunidades aparecen mensajes como va a subir el mensajero en mis manos, perfecto, espero sea útil. Ahí le estaba mandando un sobre con información. Exacto. ¿Qué hipótesis manejan ustedes respecto de ese material que nunca quedó registrado por WhatsApp? Sabemos que es información delicada porque ellos se cuidan y queda muy claro que se cuidan de que no quede rastro. Y por eso van a Telegram, porque sabemos que Telegram es otra aplicación de mensajería que tiene estándares más elevados de seguridad. De hecho, el mismo dueño de Telegram, de la aplicación, quedó hace un tiempo preso en Francia por no acceder justamente a la petición de la justicia de
que entregaran ciertos mensajes, ¿cierto? Y lo mismo ha sucedido en Chile. La Fiscalía hasta ahora no ha dicho ni siquiera si es que ha tratado o ha hecho solicitudes para acceder a los mensajes de Telegram, pero sí aparecen estas comunicaciones con Paulo Contreras, con Samuel Donoso, por ejemplo, y con otras personas que formaban como este círculo más íntimo de Hermosilla, con quienes se cuidaban explícitamente de por ahí hablar las cosas delicadas y no a través de WhatsApp. Y tú que has seguido todo este caso de Hermosilla, ¿a ti qué te parece el rol que juega Telegram? Y también porque uno se pregunta, claro, existe la idea de protección de los datos, de la información, pero en este caso igual tiene una relevancia pública. Exacto, o sea, quizás si nosotros tuviéramos, o la Fiscalía también tuviera acceso a esos mensajes de Telegram, quizás cuántos otros casos de corrupción podrían revelarse o aclarar la profundidad de los casos de los que ya estamos hablando. Si al final convengamos que el peso de la prueba es lo que va a conseguir condenas en los procesos que lleva la justicia. Y ahí los mensajes de Telegram podrían transformarse en una pieza clave, ¿no? Porque es como un tesorito, ¿no? Ahí está lo más delicado de lo que hablaba Hermosilla. Y hasta ahora no sabemos siquiera si la Fiscalía ha hecho un esfuerzo en la línea de conseguir esa información. Y hago ese comentario, Josefa, porque es complejo el hecho de que la Fiscalía tampoco haya reaccionado a seguir investigando el alcance que tenía Hermosilla en la PDI. Si ya la Fiscalía tenía a Sergio Muñoz confesando un delito, lo tuvo condenado, ¿por qué, teniendo estos mensajes que hoy día conocemos a la vista, no siguieron investigando, no siguieron profundizando, no se cuestionó nunca el rol de Paulo Contreras? Nunca se supo que él cumplía este rol, al punto que llegó a ocupar el cargo que tenía hasta la semana pasada. Y eso es algo que hasta el día de hoy no tenemos la respuesta de por qué la Fiscalía no ha hecho un avance ahí. Y quien dio un paso más adelante en ese sentido, después de la publicación del reportaje, el abogado Luis Mariano Rendón, perdón, puso una querella en contra de Paulo Contreras por esta información que estamos publicando, y además incluyó en esa querella a la fiscal Lorena Parra, que es una de las fiscales que lleva la investigación contra Hermosilla, justamente cuestionando esta la pasividad, inacción. Claro, la pasividad. ¿Cierto? Además de una denuncia también de diputados del Partido Socialista que van en el mismo sentido de investigar hasta qué punto llegó la filtración de datos de Paulo Contreras. Otro episodio muy delicado es cuando ambos conversan sobre un reportaje de televisión respecto del enfoque del entonces director de la PDI, Héctor Espinosa. Contreras escribe, la idea es matarle la iniciativa, y agrega, pero lo veo yo con mi recurso, sin los de mi casa. ¿Qué les dice esta conversación sobre la eventual utilización de redes institucionales para proteger intereses particulares? Exacto. Para entender un poco el contexto de esta conversación, Espinosa, del que están hablando, del que se supone que iba a tratar este reportaje de Informe Especial, es el director de la PDI anterior a Sergio Muñoz. También caído en desgracia por actos de corrupción, y justamente a raíz de esto que se conoce en los reportajes, termina cayendo Héctor Espinosa. Entonces a ellos les preocupaba mucho este reportaje que estaba preparando Informe Especial. Y lo que se ve en los mensajes es que se coordinan, arman una especie de estrategia de cómo frenar esa publicación, justamente con la palabra que tú recién leías de matarles la iniciativa, ¿no? Como si ellos no ceden en lo que a Hermosilla y Pablo Contreras les interesaba. La idea era matar en la iniciativa. No hay más registro de específicamente qué otras gestiones hicieron, pero eso ya da cuenta de que hay una coordinación para mantener bajo la alfombra actos de corrupción dentro de la policía civil. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de Hermosilla? Están por todo el estado. Sabemos que están en muchas cortes del Poder Judicial, en el aparato central del Estado también. Y yo creo que la real envergadura de esa red que digamos que, claro, él formó, pero él es una pieza más de esa red. Esa red todavía existe. Hermosilla está caído en desgracia y hoy día todo el mundo quiere separarse, ¿no? Alejarse de él. Pero hay otras personas que siguen en sus cargos, que siguen ejerciendo sus cargos con esta forma, ¿no? Con esta forma de acuerdos por debajo de la mesa,
y actos de corrupción que la verdad sería difícil poder elucubrar si van a tener alguna condena o alguna consecuencia mayor, ¿cierto? Porque al final el objetivo sería cambiar los sistemas, por ejemplo, de selección de ministros, sí. para poder sacar en limpio y avanzar en esto y no tener que en 10 años más o en 5 años más tener un nuevo caso Hermosilla. Tú me decías que lo más probable es que esto siga en otras personas, pero ¿crees que seguirá con la, tal vez personalizado tanto en una persona o tal vez se puede, porque el poder que tenía Hermosilla era total, entonces tal vez se va repartiendo eso, ¿no? ¿O crees que se buscó otro discípulo, por así decir, o discípula? O sea, uno en el periodismo de investigación, desde el principio a uno le enseñan que cuando uno pilla al corrupto, el corrupto inmediatamente va a buscar otra forma de hacer lo mismo que estaba haciendo, ¿no? Lo supimos para el caso de las platas políticas, cuando nos enteramos de que financiaban las campañas políticas con boletas ideológicamente falsas. Siempre supimos que después iba a aparecer otra forma de financiamiento irregular. Entonces yo creo que habría que pensar en los mismos términos respecto a Hermosilla. Hoy cae Hermosilla, pero esa estructura sigue en pie y buscará las formas de seguir manteniéndose en pie. Entonces, por eso ahí es tan importante el rol que está cumpliendo la prensa, mucho más que el rol que está cumpliendo la Fiscalía en este momento, porque lo que hemos visto que se ha transformado ya a esta altura en un patrón, es que la prensa publica y luego la Fiscalía reacciona abriendo una arista penal, una investigación, etcétera, pero no es la iniciativa que viene desde la Fiscalía, ¿no? Después de este reportaje, ¿qué instituciones deberían investigar estos antecedentes? Bueno, de partida debería abrirse una investigación por parte de Fiscalía para investigar específicamente el rol de Paulo Contreras. ¿Y debería abrir una arista específica respecto a él? O sea, yo no tengo ninguna autoridad para definir eso, pero siendo testigo de la investigación y de lo que han hecho, por ejemplo, con Sergio Muñoz, con Héctor Espinosa, lo lógico es que sí exista una investigación penal y justamente eso es lo que busca la querella de Luis Mariano Rendón y la denuncia que pusieron los diputados del Partido Socialista. Esta investigación confirma que la principal fortaleza de Hermosilla no era solamente su influencia política, sino la red de funcionarios dentro del propio Estado que le permitía acceder a la información reservada antes de cualquier otra persona. ¿Eso es cierto? Sí, y se nota mucho en las conversaciones que tenía Hermosilla por WhatsApp de cómo él ocupaba esta información privilegiada a la que tenía acceso para influir, para ser un referente de opinión, para conseguir que la gente recurriera a él, ¿cierto? Y aumentar su nivel de influencia. Yo quiero insistir en el cargo que tenía el señor Paulo Contreras en la PDI. Era una persona clave. No solo fue el segundo al mando, sino que además durante años estuvo a cargo de una división estratégica. De hecho, se llamaba la División de Gestión Estratégica de la PDI, que era un cargo como con tintes medios políticos, porque su rol era básicamente vincular a la PDI con el resto de la institucionalidad. Y por ese cargo, o sea, por sus manos pasaba la información de las brigadas de la PDI en la Moneda, en el Registro Civil, en la Cancillería, en el Congreso, en departamentos clave de Carabineros. Entonces, hay que dimensionar que el nivel de información que tenía Paulo Contreras en sus manos era muy grande. Y él, con mucha rapidez, estaba constantemente entregándole esos datos a Hermosilla. Entonces, insisto, sería muy bueno saber qué información iba en esos sobres, qué es lo que se abrió por Telegram, porque lo que conocemos hasta ahora ya es grave. Muchas gracias, Gabriela, editora de Reportea. Oye, cuéntanos cómo hacerse miembro de Reportea. Es muy fácil, tienen que entrar en la página y hay un banner donde ustedes pueden elegir el monto que quieren aportar, 5.000 pesos, 10.000 pesos, o usted define el monto con el que puede sumarse a esta comunidad y ayudarnos a hacer el periodismo de investigación que estamos haciendo, porque sépanlo, ustedes son los únicos que hoy día nos permiten mantener este trabajo con la independencia que requiere este tipo de trabajo. Así que muchas gracias a los que ya se han puesto ahí
con el apoyo para Reportea. Y también tiene algunos beneficios como que este tipo de reportaje les llega antes. Exacto. La gente que está en la comunidad de socios recibe con varias horas de anticipación los reportajes, así que tienen ahí de primera fuente lo que luego sale para el resto del mundo. No creemos en los muros de pago porque creemos que todos deberían poder tener acceso a la información que publicamos, independiente de que puedan colaborar con Reportea o no. Y después lo comentamos acá, ¿cierto? Así es, y después venimos a hablarlo acá. Perfecto, Gaby, que esté muy bien. Gracias, José. Saludos a todos.